Venimos hablando de sanidad y a veces nos preguntamos por qué no se da la sanidad. Y hoy vamos a entrar a estudiar un poquito algunos obstáculos que se presentan para que la sanidad no se dé o para que el Señor no obre en medio de su pueblo. Y la primera cita está en Mateo 6, 14, 15, y esto es clave. Es el versículo central de esta enseñanza. Dice: porque si no perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y el tema aquí central de esta enseñanza del perdón es algo fundamental en la vida del cristiano. Y como dice, si no perdonamos a otros, pues tampoco el Padre nos puede perdonar a nosotros. Es una relación horizontal para que se dé esa relación vertical. De hecho, el Padre Nuestro, que siempre se repite como oración, como modelo de oración, lo dice: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es algo que la gente repite con mucha facilidad y no se da cuenta de cómo se limita el Señor orar cuando uno hace esa oración, porque de antemano está anteponiendo de que uno hay que perdonar a los demás para que Él nos perdone, como lo dice aquí Mateo 6, 14, 15. Entonces, perdón es algo que el Señor nos manda hacer, y eso implica obediencia. La obediencia es fundamental en todos los pactos del Señor. Él promete bendición para su pueblo, pero siempre va con una condición de obediencia. Si vamos a Deuteronomio, creo que es bastante conocido este pasaje en Deuteronomio, todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para los suyos, pero implica obediencia. Y el que no obedece, pues tiene que recibir también maldiciones. Éxodo 19:5 dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque la tierra me pertenece. Y el Señor aclara aquí, todo le pertenece a Él, pero definitivamente tiene una propiedad exclusiva a su pueblo obediente. Cuando uno precisamente desobedece, pues simplemente le está quitando esa pertenencia a Él, no porque no tenga derecho a pertenecerlo, sino que nosotros nos alejamos de Él y no queremos estar dentro del pacto que Él ha establecido para los suyos. Y todos los pactos que conocemos siempre llevan un sello, todos los pactos se sellan, y la sangre siempre se sellan con sangre. La sangre de Jesucristo fue el sello para ese pacto, ese nuevo pacto que estableció hace 2000 años, y en Hebreos 12:24 nos recuerda eso, y nos dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Y es interesante mirar este aspecto, como el Señor sella su nuevo pacto con su propia sangre. Como dice, Abel era una sangre que clamaba justicia por todas las generaciones anteriores, y la sangre de Jesucristo aquí se da por misericordia a su pueblo. Y es una sangre que precisamente no hay otra sangre superior a esa, con el cual fue sellado, y por lo cual Él vive clamando también por nosotros, por misericordia, por sus hijos. Todos ellos también tienen una marca, así como hemos hablado en el matrimonio, como se pone un anillo como marca, como se hacía de circuncisión también como marca para su pueblo, para distinguir su pueblo. Para el cristiano también hay una marca. Y el verdadero, como dice Romanos 2:29, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Entonces, ¿cuál es la marca del cristiano? En el nuevo pacto, la circuncisión de corazón. Dios lo que pide es que seamos un corazón sano, completamente sin rencores, sin resentimientos. Todo cuando se refiere al corazón tiene que ver con la parte de emociones, con el pensamiento, con una parte que está en el cerebro que incluye todas esas áreas de voluntad. Y eso es lo que el Señor dice: cuando uno es limpio en esa parte de su ser y perdona a los demás, tiene que empezar a perdonar para sanar ese corazón, esa parte de emociones y pensamientos. Empieza una sanidad ahí, y es fundamental que eso se haga. Eso nace de nosotros, y el Señor nos da la llave para que nosotros sanemos esa parte y Él poder hacer el resto de la obra. Como dice, nos sella a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros y nos da el poder para hacerlo, pero siempre nos deja
un margen para nosotros decidir. Y como digo, es voluntad propia de que, a pesar de que Él nos da el convencimiento, de que nos estimula, de que nos da el poder para hacerlo, el ser humano es el último que decide si perdona o no perdona. Es algo voluntario. Y en esto nos pone un reto, estos días de retos, que todos los personajes ponen retos para distraerse, el Señor también nos pone un reto, y está en Juan 15:7, que nos dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y es impresionante este reto que el Señor nos pone. La palabra permanece es una palabra que implica varias cosas. Viene la palabra meno, que quiere decir básicamente quedarse en un lugar o en una relación, que la tengo ahí resaltada. Perseverar, persistir, quedarse, retener, y por último dice vivir. Y es interesante esta parte, cuando dice permanecer, es vivir precisamente pegado a Él, permanecer en Él, permanecer en su palabra. Acuérdense que Él es el verbo hecho carne, y básicamente es un tema de relación con Él, cuando dice que si permanecemos en Él y en su palabra. Y esto es una relación, vivir constante, un estilo de vida que debemos tener. Entonces aquí hay dos partes fundamentales: relación y obediencia. Dios nos mantiene en un tema de relación permanente con Él, pero al mismo tiempo tenemos que obedecer sus mandamientos, debemos obedecer su palabra en todos los aspectos. Y algo fundamental en esta palabra, que es un mandamiento que Él nos habla en Juan, y es precisamente debemos caminar persistentemente o permanentemente en el amor. Si decimos en Juan 13:34, es el mandamiento nuevo que Él nos dio. Ahí se resume toda la ley. Dice: y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es el mandamiento que Jesucristo nos puso para su pueblo. Como dice, ahí se resume en el amor toda la ley y los profetas, toda la profecía, todo al final y al cabo termina siendo en amor. Entonces es fundamental amar al prójimo, y si no, no podemos amarlo a Él. A veces decimos que es fácil amar a Dios, pero con el prójimo a veces nos cuesta mucho más, y Él nos pone esa condición que debemos amar al prójimo. Entonces la falta de perdón es el mayor obstáculo muchas veces para la sanidad, tanto física, emocional y espiritual. Y tenemos que tener eso muy claro, porque a veces precisamente las oraciones no son contestadas, porque a veces guardamos esas cosas en nuestro corazón que impiden que el Señor conteste las oraciones conforme a la voluntad de Él. Como decíamos, la voluntad es que estemos sanos en todos los aspectos, siempre ha sido el deseo del Señor, pero nosotros a veces impedimos esa relación por falta de perdón. Entonces tenemos que tener claro que la falta de perdón es el mayor obstáculo que tenemos en la sanidad de los hijos de Dios. ¿Cómo se debe perdonar?, preguntaban los discípulos. Es una pregunta que a veces todos tenemos. Hay un pasaje especial con decir cómo debemos perdonar, y decía: todo lo que abras en ese pasaje será abierto, todo lo que cierres también puede ser cerrado completamente. Decía 70 veces 7. Y hay muchas enseñanzas en este pasaje, pero termina respondiendo con un ejemplo que está en Mateo 18, y les da una parábola, como siempre acostumbraba a enseñar Jesucristo. Y la parábola básicamente es de dos personas, una persona que le debía mucho a su mayordomo, y el Señor lo perdona. Este mayordomo ve su súplica de este obrero y lo perdona, pero después sale de este hombre y se encuentra con alguien que le debe a él una pequeña cantidad y no lo perdona. Cuando el Señor se entera de este hecho, este hombre le dice estas palabras que son bastante fuertes. Está Mateo 18:34, dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Cuando uno mira la palabra verdugos en el original, es una palabra bastante fuerte. Básicamente es un torturador, alguien que cuida una prisión, básicamente, que lo mantiene aprisionado o que lo tortura. Y es una palabra en el sentido original bastante severa. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros no perdonamos, después de nosotros haber sido perdonados en la cruz, haber
el Señor haber puesto un pago por nosotros tan alto y que nos ha perdonado todo. Y si uno no perdona a los demás por cosas que nos hacen, pues básicamente nos tenemos que sujetar a esto. Y más aún cuando vemos el versículo siguiente, Mateo 18:35, que nos aclaran perfectamente esto. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y cuando dice de todo corazón, precisamente es que no quede absolutamente nada de resentimiento ni amargura en contra de las personas que nos han hecho daño. Cuando vemos estos pasajes siempre debe uno ponerse a meditar precisamente, y es el momento cuando hemos hablado de la cena del Señor, que es algo que debemos revisar muy a fondo para que no haya ningún sentimiento en contra de las personas. Lucas 23:24 nos habla de precisamente lo que las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz, y es algo que tenemos que entender nosotros. Cuando Él dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es la realidad, cuántas cosas se cometieron en contra de Jesús simplemente por ignorancia, y creo que así pasa con mucha gente que nos ha hecho daño en la vida. No saben lo que hacía, simplemente la naturaleza humana que los lleva a actuar de esa manera, y la posición es como la de Jesús. Si Él lo hizo, con más razón nosotros tenemos que hacerlo, es entender la posición del otro, por qué está puesto en esos zapatos y cuál ha sido la vida de pronto que ha tenido, las experiencias, y es lo que los lleva a actuar en contra de nosotros. Y el Señor nos dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, que es lo mismo que debemos nosotros estar diciendo permanentemente, pidiéndole a Dios perdón por ellos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud correcta. Lo hizo Esteban también cuando fue apedreado. Dice: luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Fueron las últimas palabras de Esteban, igual como lo hizo Jesús, y es algo como lo debemos hacer nosotros. Debemos pedir perdón por las personas que nos han hecho daño, para que es la forma de sanar completamente el corazón, no solamente no guardar amargura, sino además pedir perdón por ellos ante el Señor. Y voy a leer un pasaje un poquito largo en Santiago 4, 5, 10, de ver la severidad de esto, porque en el fondo cuando no perdonamos se trata de un tema, un pecado de orgullo, que el Señor nos habla muy enfáticamente en este pasaje. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, algo muy, muy actual. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Estos días que se habla tanto de que si se humillare su pueblo, y a veces uno, cuando repiten ese versículo en esta época que está tan de moda, se nos olvida que es el papel para nosotros. Nosotros debemos humillarnos ante Él. Uno a veces como que quiere que las autoridades y los demás se humillen, pero es un tema personal donde el Señor nos pide que debemos humillarnos, porque el Señor detesta a los orgullosos. Y humillarse es precisamente eso, quitarse todo orgullo, pensar que somos mejores que los demás, dejar de murmurar de los demás y verlos con el amor que el Señor los ve. Todo el mundo se equivoca, pero Dios nos dice precisamente: perdónalos porque no saben lo que hacen, así como muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos y tantas veces alteramos el espíritu. Y como Dios dice, Dios ama celosamente ese espíritu que mora en nosotros, y por eso no permite que estemos orgullosos, creyéndonos mejor que los demás. Mateo 24, 3, 8 es otro pasaje muy de moda estos días, que muchos pastores lo leen, y creo que vale la pena repasarlo y recordar lo que aquí se dice, cuando mucha gente se siente hoy en medio de este versículo, que dice así: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, engañarán a muchos.
Ustedes oirán guerras y de rumores de guerras, pero procúrense no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto apenas es el comienzo, dolores. En otra versión dice, habrá pestes y hambres. Y eso es lo que estamos viviendo y hemos hablado, y todo el mundo habla de estos pasajes, de que estamos en el comienzo de los dolores. Creo que todos debemos tener claro, y cada día veremos cosas todavía pronto más terribles que las estamos viviendo. Y sabemos dónde estamos y en qué condiciones estamos. Pero si vemos más adelante un poquito en el versículo 12 de este mismo pasaje que está hablando de las cosas del fin del mundo, hay algo que nos debe preocupar y ocuparnos más bien. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y esto está precedido de una persecución de gente que nos va a querer hacer daño y nos va a maltratar y de pronto nos puede llegar hasta matar por el nombre de Cristo. Y el Señor nos dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y es algo que el cual nosotros debemos estar muy alertas, precisamente, de que ese amor no disminuya. Pero viene una promesa, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Quiere decir el que permanezca, el que persevere hasta el fin, amando a las personas, a pesar de lo que nos hagan. Ese será salvo, o será sanado, como hemos aprendido. Salvo y sanado es la misma palabra. Entonces, el Señor mismo nos invita a perseverar a pesar de todo lo que se nos venga encima. Si hemos sufrido ataques de alguien, debemos prepararnos porque vendrán ataques más fuertes, y precisamente algo que tenemos que cuidar es que no se enfríe nuestro amor hacia los demás. Es lo que el Señor nos pide y es lo que debemos examinar. Precisamente antes de la comunión, eso es parte del poder de la comunión para liberarnos de tanta atadura que tenemos en nuestros corazones. Y esa es la motivación de tomar la cena todos los días, que podamos examinarnos todas las motivaciones, revisar nuestro corazón, nuestra relación con Dios y sobre todo con los demás. Como les digo, cada vez que nos tomamos la cena del Señor, Dios nos invita a que hagamos esa reflexión, que nos examinemos, pedirle a Él que nos muestre si hay alguna raíz de amargura en nuestro corazón, si hay algún resentimiento, si hay un deseo en contra de alguien. Y todo eso pedirle perdón para que la relación con Dios sea completamente transparente, y eso va pegado a que sea una relación transparente con los demás. Por eso dice, si hay algo en su corazón, es mejor irle a pedir perdón al hermano o al enemigo antes de sentarse a la mesa con él, porque si no, como digo, las oraciones no llegan al cielo y uno mismo se encarga de que no se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas por ese corazón a veces que no sanamos dentro de nosotros. Hemos hablado algunas veces de esto, pero hoy creo que es importante recordar, para quitar cualquier obstáculo de sanidad. Estoy convencido que gran parte de los pacientes que van a las consultas médicas es por problemas de resentimiento, de amarguras, que eso lo somatizan y precisamente hacen que se afecte físicamente, los aumentos de presión, los dolores de cabeza, muchas cosas que uno ve todos los días de pronto en los consultorios, tiene que ver con problemas emocionales que son somatizados, como dicen, llevados a la parte física, y ahí viene tanta dolencia. Y parte del tratamiento donde todo cristiano debe llegar es a incitar a la gente que perdone y sane la parte del alma o las emociones o los pensamientos. Y esa es la invitación antes de la cena. Por eso parte de la cena debe traer sanidad cuando uno hace ese ejercicio todos los días, y simplemente está limpiando ese pecado dentro de uno, está limpiando ese corazón, y eso hace que impida que nada se deposite ahí, ni haya ni eche raíz dentro de nuestro corazón, sino que sanemos permanentemente nuestra vida emocional también, para que la parte espiritual pueda fluir directamente con el Señor. Así que los invito en este momento de que preparemos la cena, de que tengamos ese pan sin levadura, ese vino sin fermentar, o el jugo de uva, el fruto de la vid, como dice la palabra, y que no haya nada de suciedad entre nosotros, que hagamos una limpieza interior antes de tomar este pan que representa esa santidad del Señor. Así que los invito a que tomen su pan, su vino, y hagamos la cena del Señor, pidiendo
perdón por toda cosa que a veces guardamos en nuestra vida, que perdonemos a todo el que sienta que le ha hecho daño y que pidamos ese perdón de Dios. Ese es el proceso. Primero, perdonar a los demás para que Él nos perdone.